Estoy en la isla. No he abandonado nunca la isla. Oh, verdad. Creí entender que me pasaba la vida dando la vuelta al mundo en espiral. Error. Donde no ceso de dar vueltas es en la isla. Lo único que conozco es la isla, nada más. Y tampoco la conozco, pues nunca tuve fuerzas para mirarla. Cuando llego a la orilla, me vuelvo hacia el interior. Muy buenas noches, queridos amigos televidentes de CDN y de nuestro programa Conversación en la Catedral. Esta noche vamos a platicar sobre un tema de gran relevancia en la sociedad dominicana y en todo el mundo. Se trata de la relación entre educación y pobreza, un tema de bastante peso específico en nuestra sociedad y en América Latina. No hay dudas de que la pobreza es uno de los principales obstáculos para el desarrollo integral de los individuos en la sociedad contemporánea. Y para hablar de este tema, la relación entre pobreza y educación, tenemos esta noche con nosotros a dos verdaderos especialistas en la materia. Tenemos al señor, el doctor John Saunders, quien es doctor en astrofísica y quien ejerció por más de 30, casi 40 años, la labor de asesoría e investigación en un tema tan complicado como lo es el tema de las investigaciones espaciales. El señor Saunders, de la Fundación Descubre, y vamos a hablar sobre qué trabajo realiza esta fundación. Pero también nos acompaña la maestra, doña Mercedes Hernández, cariñosamente doña Mechi, quien tiene también décadas dedicada a la labor educativa, con una maestría en educación y también dirigiendo por más de 20 años un centro especializado en educación temprana, que es el Círculo Infantil. Así que empecemos por conocer algo acerca de lo que es y lo que hace la Fundación Descubre, doctor Saunders. Nosotros somos un grupo de profesionales preocupados por la situación de la pobreza, el estrago de la pobreza a través de los años, que nos reunimos hace 2 años por primera vez y comenzamos a tratar de decidir qué podemos hacer. Y llegamos a la conclusión que tiene que estar relacionado a la educación. Tiene que estar relacionado a la educación lo más temprano posible. Y comenzamos a investigar qué es lo que íbamos a hacer. Lo que decidimos hacer eventualmente fue tratar de crear un tipo de enseñanza que cambiara, es decir, que le diera al niño más oportunidad de ser mejor, más desarrollado mentalmente, emocionalmente, cuando fuera al primer grado. ¿Cómo se hace eso? Lo pensamos sin tener verdaderamente mucha profundidad en lo que estábamos haciendo, pero eso fue lo que tratamos de decidir que se debería hacer. Pero sabían que ahí estaba el punto neurálgico de la situación. Entonces fuimos entre los expertos que había entre nosotros, que saben mucho de fisiología, anatomía, biología, que todos sabemos un poco de eso. Decidimos, sí, sabemos que el cerebro del niño se desarrolla después que nace, no antes. Las conexiones o los alambres que se conectan en el cerebro ocurre después de nacer. Y nos fuimos informando de que ese desarrollo depende
de la educación y del estímulo que se da al niño entre el nacimiento y los 3 años principalmente. Esa es la edad crítica. Y con eso en mente, entonces comenzamos a tratar de crear un proyecto que nos diera un modelo de enseñanza para tratar de difundir eso y hacerlo crecer en la República Dominicana. Notamos que no teníamos profesores de niños dentro de nuestro grupo, teníamos profesores universitarios, varios profesores universitarios. Y entonces fue que tuvimos que comenzar a buscar quién tiene experiencia real en esto. Se ha hecho esto. Sabíamos el fenómeno, pero lo que no sabíamos era quién entre nosotros aquí en República Dominicana lo tiene. Y de esa manera fue que supimos de Mechi, de una manera muy circunstancial. Inmediatamente hicimos todo lo posible por acercarnos a ella, a ver si ella quería unirse a nosotros para tratar de crear tal programa. Así fue como comenzó. Por supuesto, la fundación no son expertos específicamente en esto, pero sí ya se ha creado un proyecto que por lo menos se ha hecho un estudio de factibilidad de un proyecto para crear un sistema nacional que comenzaría con una escuela modelo o escuela piloto que se desarrollaría, serían profesores, métodos, un afinamiento de la metodología que existe en el mundo hoy para hacer eso, para adaptarla a nuestro medio. Y en eso es que estamos ahora tratando de levantar esa escuela piloto, a ver si la podemos iniciar en el año 2000. Esta escuela va a trabajar fundamentalmente con el concepto de educación inicial. ¿Qué podríamos entender, profesora, por educación inicial? La educación inicial es la intervención que se hace en los primeros 6 años de vida con el propósito de desarrollar todo ese potencial que los seres humanos traemos al nacer. Es un desperdicio a la humanidad no intervenir en estos años, porque lo que se hace en estos años constituye la base de la personalidad del ser humano. Hay un aspecto importante que quería destacar en lo que decía el señor Sanders sobre este proyecto. Este proyecto que quiere intervenir en niños menores de 5 años, no solamente va a intervenir con los niños, que van a ser los actores muy importantes. Hay otros actores que están dentro de este proyecto, que son los padres, los maestros y la comunidad, que van a ser también, vamos a decir, protagonistas en este proceso de aprender y de enseñar. Por eso este proyecto contempla una escuela para padres, una escuela para maestros, es decir, el proyecto, la escuela en sí también es una escuela de formación de maestros, porque los maestros no se forman en la universidad solamente. La universidad da un título, pero realmente el verdadero aprendizaje ocurre en la reflexión sobre la práctica de lo que hacemos cada día. Con los padres también, no nos enseñan a ser padres, entonces tenemos que aprender a ser padres y lo hacemos cuando ya tenemos los hijos delante. Y la comunidad que también de alguna forma se va a involucrar y el proyecto quiere también incidir en construir ciudadanos, es decir, desarrollar una serie de valores, pero a través de la participación de los padres y de la comunidad, comprometiéndose con este proyecto a hacer cambios en lo que serían más bien cambios de actitudes para realmente formar ese ser humano que aspiramos. De acuerdo con las estadísticas, un gran porcentaje de la población dominicana oscila entre la niñez y la juventud. ¿Qué está ocurriendo hoy día con los niños, en términos educativos, por supuesto, con los niños que están por debajo de 5 años? Bueno, los niños debajo de 5 años, la ley, ahora mismo tenemos una nueva ley de educación que contempla que esos niños van a ser atendidos fundamentalmente por la sociedad civil, por las organizaciones no gubernamentales, en coordinación con el Estado. El Estado solo va a asumir como obligatorio los niños de 5 años. Los niños menores de 5 años en la educación privada
han estado, es donde mayor atención han recibido los niños de la educación pública en este momento, fuera de las guarderías de salud pública y de otros programas que se han abierto en los últimos años, como son los hogares comunitarios, que ha tratado una iniciativa del Seguro Social y otras iniciativas así que se han estado desarrollando, algunas guarderías en las zonas industriales, en las zonas francas. Realmente todavía, es decir, todavía se está, vamos a decir, son experiencias que se han estado desarrollando, yo diría, en la década de los 90, que es donde yo creo que es la década donde por fin se asume que la educación inicial es el primer nivel educativo de la educación dominicana. Y aunque el del sector privado lo venía haciendo hace mucho tiempo antes, pero realmente a nivel así ya de organizaciones no gubernamentales, tanto la Iglesia y organismos internacionales que están favoreciendo. También hay una estrategia que se ha diseñado desde la dirección del Departamento de Educación Inicial en el nivel estatal, donde va a favorecer que a través de muchísimas maneras se pueda abordar esta población, porque no hay solo una que es la escolar, puede ser inclusive hasta a través de la televisión, a través de la radio, utilizando los recursos de la tecnología moderna, ¿no? Y utilizando los recursos de la propia comunidad, porque también la atención de la población, como tú dices, nosotros tenemos 1 millón de niños en edad preescolar. Atender a esos niños con calidad es costoso. El Estado no tiene presupuesto para una atención, sobre todo como demanda nuestra población pobre, que es una atención integral, donde no solamente un programa educativo es lo que funciona, sino que hay que atender el problema de la salud, hay que atender el problema de la alimentación de estos niños, lo cual hace que este tipo de programa sea más costoso. Vamos a usar esa explicación que ella da para explicar algo de mucha importancia, la relación entre lo que estamos tratando de hacer y la pobreza. Nosotros en la fundación, tanto como ella en su pedagogía también tiene que asumirlo, que la pobreza no es una cosa genética necesariamente, no tiene que ver nada con genética, sino que es una cultura congelada. La pobreza y el atraso cultural consecuente, ¿no? Porque aquí durante un tiempo... Es una cultura congelada y hay que descongelarla. Y para descongelarla hay que comenzar con los niños, porque los padres pobres no tienen el tiempo que están buscándoselas a diario, que tienen que buscárselas para poder sobrevivir. No tienen el tiempo de darle a sus hijos los estímulos necesarios. Cuando son chiquiticos, están buscando la comida a diario, no tienen tiempo para darle el estímulo. De ahí viene que se creen escuelas como esta. Yo dije al comenzar que es un sistema nacional. El sistema que ella está describiendo, que ha descrito hasta ahora, es un sistema modelo de 100 a 200 estudiantes, niños que vamos a tener ahí, y esos niños, como ella dice, los padres van a participar antes que los niños vayan a la escuela. Ahora, ¿qué va a resultar si eso tiene éxito? Lo cual lo tendrá, porque se sabe a nivel mundial lo que se debe hacer. Entonces es crear un grupo de escuelas en cada provincia del país. La expectativa que tenemos es que podamos conseguir la ayuda internacional y la ayuda nacional para crear 150 escuelas, cada una con 100 niños o más. Pero, así que la pobreza se debe corregir cuando la formación inicial le da al niño unas capacidades que no podía haber conseguido con sus padres si hubiera continuado de esa manera, inmerso en la pobreza. Eso es lo que yo quería. Sí, hay una cosa, la misión de este proyecto, que es muy importante, es hacer una intervención de calidad en niños menores de 5 años, garantizando que con esa formación inicial el niño va a superar una serie de males que a largo plazo
son secuelas de la pobreza. Pero otra cosa también, porque no queremos hacer escuela pobre para pobre, porque creemos que eso multiplica la pobreza, que ya es una experiencia que se ha hecho en otros países de América Latina. Esa es la misión fundamental, es decir, la intervención temprana en niños, por toda la explicación, y hay toda una fundamentación en el proyecto que explica eso. Y eso se quiere iniciar con una escuela piloto en el año 2000, una escuela piloto que demuestre que esta experiencia pedagógica es posible hacerla en un primer momento con una escuela de 100 niños, pero el objetivo, es decir, el fin es combatir la pobreza y por eso se quiere este modelo educativo replicar en todo el país a largo toda plazo, la sociedad. que es mayor, porque muchos niños menores de 5 años no tienen esa oportunidad. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos con este interesante tema. Más, profesora Mechi, sobre el objetivo de este proyecto de educación inicial. Sí, lo primero es que quiere desarrollar un ser humano de forma integral, y para eso hay que atender diferentes aspectos del desarrollo. Estamos hablando que la población que se piensa atender es una población de privada, es decir, con limitaciones económicas, con limitaciones de salud, con limitaciones alimenticias, lo cual hace que el proyecto tenga que atender a estas necesidades. Es decir, no solamente el proyecto va a desarrollar un modelo educativo, tiene que atender el problema de la salud, tiene que atender el problema de la alimentación. De modo que la escuela no se ve como un ente aislado del contexto social, sino antes al contrario, inserto en el mismo dentro contexto. De la comunidad. Por ejemplo, con los niños de 1 año no van a asistir al centro, porque esa población es a la atención de niños de 1 año es muy costoso. Y en este momento pues se va a privilegiar a los niños de 2, de 3 y de 4 años, que son los que tienen pocas posibilidades y que están en unas edades absolutamente importantes, fundamentales para su desarrollo. Con los niños de 1 año se va a trabajar con los padres. Son ellos los que van a ir conociendo este proyecto, esta forma de trabajar, y empezando a valorar la importancia del desarrollo de sus hijos en estas edades. Entonces se le va a dar cierta orientación de cómo estimular ellos, dentro de esas limitaciones de tiempo que tienen, a sus hijos. De modo que un aspecto no convencional importante dentro de este proyecto es el rol de la familia, ¿no? Muy importante. Sabemos que es muy difícil el trabajo con las familias. Yo lo vengo haciendo hace 30 años con la clase media, y aunque la clase media son padres profesionales que sí quieren darle una educación de calidad a sus hijos, sabemos que en esta población hay muchas limitaciones de tiempo, de conciencia, de conocimiento, y con todo eso hay que trabajar. Pero los padres, como esa escuela va, es decir, el participar en este proyecto va a implicar un proceso de selección, entonces los padres que van realmente a ser seleccionados y que van a estar interesados tendrán que pasar por un proceso también de formación, lo cual lo compromete a un tipo de participación y también una participación económica mínima. Con relación a cómo va a ser financiado este proyecto. Yo les voy a dar algunos detalles de eso. Nuestra idea es que sea financiada privadamente el proyecto en su totalidad, no solamente la escuela modelo, sino cuando se creen, el sistema se completo. replique la escuela, que los costos operacionales incluyen los profesores, la comida, todo lo operacional, que eso sea pagado por, yo diría, bancos internacionales, instituciones internacionales dedicadas a eso, que hay muchísimas. Pero inicialmente la escuela piloto... ¿No han pensado en una participación del Estado como institución dentro del proyecto? No, porque verdaderamente nosotros no queremos que el Estado sufra más tratando de conseguir más dinero para el presupuesto. Hemos descubierto que hay mucho dinero disponible para eso en el mundo, que no es necesariamente dinero que viene de los gobiernos.
Por ejemplo, yo voy a ser muy específico, porque se ha investigado. En el caso del Banco Mundial, uno puede ir en Internet y buscar educación integral o educación inicial en el Banco Mundial. Y después uno puede darse cuenta del enorme interés que existe en estos bancos internacionales, de ayuda internacional. En respaldar este tipo de proyectos. El BID es otro que por ejemplo, es muy activo en esto, en un modo internacional en el mundo, no solamente aquí, es total. Así que, ¿por qué entonces tratar de poner más peso en el gobierno dominicano si es posible hacer esto por donaciones internacionales, las cuales hay muchas? Así que nosotros estamos mirando eso. Ahora, va a haber una participación nativa y debe haberla, una contrapartida. Y en el caso de la escuela piloto, la escuela modelo, nosotros queremos que la construcción de esa escuela modelo en un barrio pobre, que creo que ya tenemos más o menos escogido dónde sería y qué barrio pobre sería. Estamos en eso en este momento. Que eso sea financiado localmente. Yo le podría dar hasta una cifra lo que costaría crear una escuela modelo. Cuesta como 4 millones de pesos. Que eso incluye la escuela y el terreno. Y todo el equipo que se necesita para que se pueda crear una escuela para desarrollar maestros y para... Una escuela para 100 niños. Para 100 niños inicialmente. Esa es la experiencia inicial que se quiere. Eso cuesta 4 millones. ¿Y ese modelo se replicaría entonces igual con 100 niños en distintos barrios pobres, digamos, del país? Sí. Bueno, no se va a replicar automáticamente porque eso va a tener un proceso continuo de evaluación y de ajuste, porque hay una parte, es decir, yo pienso que una escuela de esta naturaleza en un barrio marginado, donde hay mucha violencia, es distinto a un barrio marginado en una provincia o en una zona rural. Es decir, que el enfoque y el modelo, la metodología, pero luego hay alguna otra variantes que hay que irla también pues ajustando. Pero sí, el concepto sí es el mismo. Y que cueste menos. Claro. Nosotros creemos que va a costar un poquito más inicialmente. Pero yo creo que se podría hacer, por ejemplo, esa escuela por 2,5 millones. Eso se ha estudiado y ese es el valor que tenemos ahora. Entre 2,5 millones y 3 millones sería el costo de replicar eso en cualquier lugar en el país. Esa replicación, la parte de la inversión, la parte del financiamiento, no vendría de afuera. Eso sería local. Por ejemplo, vamos a decir San Cristóbal quiere 2 escuelas de ese tipo. Puede que San Cristóbal pueda recaudar en algún modo 2,5 millones para construir una escuela físicamente. ¿Qué haría la fundación? La fundación se ha creado con una estructura de financiamiento, que busca el financiamiento, que maneja el financiamiento mediante donaciones y lo administra. Y tendría una directora de eso a nivel nacional. En este caso ya la directora está seleccionada, está sentada aquí con nosotros. Porque fíjese, el asunto no es inicial, es construir la escuela. Yo pienso que ese no es el problema, e instalarla. Aunque una escuela de esta naturaleza requiere de una serie de materiales. No es sillas y mesas. Claro, no es el espacio físico. No. El espacio físico yo diría que no es el problema mayor. Es iniciar este proceso, financiarlo a largo plazo. Porque una vez que esto se inicia, no podemos decir, tenemos el primer año, hay que tener mínimo los primeros 5 años garantizados, incluyendo su proceso de evaluación continua, evaluación de impacto. Todo ese proceso tiene que tener garantizado un financiamiento, porque si no, no hace sentido iniciar un proceso que se tenga que interrumpir. A propósito de evaluación de impacto, ¿ustedes han pensado en que trabajar la estimulación temprana, educación inicial en niños pobres en la República Dominicana podría resultar en un impacto posterior favorable en la inserción de esos nuevos individuos en el contexto social? Es decir, que tengamos ya ciudadanos menos agresivos, ciudadanos más civilizados en el sentido amplio del término. Sí, hay una serie de educados. Capacidades que el proyecto
y la metodología del proyecto estimula, como es la educación para la paz, la toma, todas esas capacidades que está demandando el ser humano de hoy, la solución de problemas, manejo de conflictos, solución de problemas, toma de decisión, iniciativa, todo eso, ya hay una metodología que se ha aprobado en poblaciones de clase media y que se va a, vamos a decir, ahí sí va a ser bastante experimental en esta población, pero que el ser humano es capaz de hacerlo. Solo que tenemos que ver que hay contexto, como te decía, hay barrios donde la violencia familiar, la violencia social es muy marcada y sabemos que podría eso ser un reto para este tipo de experiencia. Ahora, el asunto es que nosotros, más que mejorar la escuela primaria, que ya eso está sumamente demostrado en el Banco Mundial, la razón por lo que hay dinero para invertir en la educación inicial, porque se ha dado cuenta que la educación básica ha sido muy costosa en repetición y en deserción, que se ha perdido millones de pesos en la repetición, sobre todo en ese primer ciclo de la educación básica, porque el niño llega sin ninguna base, sus capacidades iniciales no han sido desarrolladas y por eso da tanto trabajo aprender. Entonces cada vez más se está yendo a los primeros años, porque sabemos que la inversión ahí garantiza la mejoría de la educación básica. Pero yo quiero resaltar aquí que la filosofía de este proyecto no se trabaja para la educación primaria como fin fundamental, se trabaja para la educación para la vida. Correcto. Que es lo más importante. Es un ser humano que una vez desarrolladas esas capacidades en estos años fundamentales, vamos a garantizar una personalidad futura más sana, más armoniosa y un ciudadano como el que nosotros aspiramos y que sabemos que la educación va a jugar un papel muy importante, no determinante, pero sí muy importante en la construcción de este ser humano. No, y estamos convencidos de que la única forma de cambiar la sociedad es cambiando a los sujetos que integran esa sociedad. Espérennos unos breves instantes y continuamos con este interesantísimo tema. Vamos a ver cuál es el perfil del individuo, del ente social, que este proyecto Infancia de la Fundación Descubre persigue. Bueno, es un ser humano con una serie de valores, es un ser humano que va a aprender a vivir en democracia. Fíjate que es una tarea a largo plazo. El señor Sandel dice que esto es sembrar, como sembrar níspero, porque el trabajo de sembrar níspero, los frutos se ven a largo plazo. Pero yo estoy tan convencida con los 30 años que tengo sembrando níspero, que los resultados realmente a veces se ven muchos antes, son casi como el maíz. Yo lo he visto en estos 30 años que tengo, de seres humanos con una seguridad en sí mismo, con confianza en sí mismo, con las capacidades de expresión desarrolladas, la capacidad de usar su cuerpo como forma de expresión, de utilizar sus manos para expresarse. Es decir, es un programa, este proyecto quiere un ser humano creativo, un ser humano con inteligencia emocional, con todas esas capacidades que Papá Dios nos ha dado a todos, todas esas capacidades que tenemos, que traemos al nacer, que venimos llenos de potencialidades y que solo en un ambiente donde se reconozca y se estimule esto, puede salir ese ser humano. Yo he visto ya seres humanos con estas capacidades, producto de una intervención adecuada. Por supuesto, el educar en esta metodología tiene que haber mucho amor, porque para uno quererse a sí mismo tiene que querer, es decir, para uno querer a los demás tiene que quererse a sí mismo. Y el maestro que trabaja en esta metodología tiene que ser una persona convencida de que el amor es una fuerza también para educar. Es decir, que educamos con el corazón y con el cerebro, y que es muy importante, por eso las capacidades cognitivas son muy importantes, pero también ese desarrollo de esa inteligencia emocional, de ese ser humano equilibrado, de ese ser humano que realmente sepa convivir en grupo, que sepa pertenecer a una comunidad. Yo pienso que ese sentido de comunidad se ha perdido, y por eso esos hábitos del corazón se han ido, como son la convivencia, el respeto, el apoyo, la solidaridad,
sobre todo, y este programa, este proyecto también enfatiza mucho en la autonomía, en un ser humano que aprende a tomar decisiones, que aprende a elegir, que aprende a tener confianza sobre sí mismo. Yo pienso que ese es un gran preventivo para la droga, para la delincuencia, para la violencia. Y muchos males de la sociedad. Muchos males que hoy tenemos, pero que no lo podemos ya, que da mucho trabajo combatirlo ya en el ser humano adulto. Tenemos que empezar. Erradicarlos como están. Con un trabajo preventivo. Claro. De los primeros Yo quiero hacer una anécdota. Sí, lo que me convenció a mí, no solamente leyendo y estudiando, investigando y después hablando con Mechi, yo tengo algo factual que me convenció a mí. Yo tengo 2 nueras en Estados Unidos. Una nuera es una doctora en psicología educacional, que sus hijos han estado inmersos en esto, ya son bastante grandes, la más grande tiene 17 años ya. Y yo quisiera que tuviera el ejemplo que esas 2 niñas son. Ejemplos formidables, creados por lo que ella hace, la misma, porque asistieron a este tipo de escuelas. Tengo otro que no está en California como la primera, sino que está en Maryland, en Baltimore. Son 3 niños. Los 3 han pasado por esto. Yo no quiero contradecir a nadie, es decir esto, probablemente me debo contradecir a mí mismo. No es cuestión de sembrar níspero necesariamente, porque, por ejemplo, el más chiquito de mis nietos, se llama Daniel, está en el 3er grado y tiene una capacidad de lectura del 5º al 6º grado. Y ha sido el resultado de la utilización de mecanismos de estimulación temprana. La mamá es como Mechi. Ella tiene su propia escuela y eso es lo que hace. Y por supuesto ella no es quien le da todos los estímulos, le da muchos estímulos porque es una experta en eso, pero también los estímulos de las otras profesoras. Yo lo he visto dentro del seno de la familia. Y cuando uno ve esas cosas, uno dice, Dios mío, pero esto es importante. Y a propósito de profesor, que ha señalado el señor Saunders ahora, ¿tiene el proyecto un concepto claro de que va a requerir para su ejecución un tipo especial de profesor en términos de formación? Sí, hay un perfil del maestro, así como ese ser humano que nosotros aspiramos, lo aspiramos no solamente en el niño, en los maestros y en los padres. Es decir, ese ser humano, vamos a decir, ideal. Entonces, el trabajo que hay que hacer con los maestros es permanente. El director es el maestro en este tipo de modelo, es el maestro de sus maestros de este centro. Los maestros siguen aprendiendo en este centro a través de la reflexión, yo decía que la estrategia y el diálogo, la argumentación, pero sobre todo la reflexión sobre lo que hacemos, porque lo que hacemos tiene que ser recreado, reflexionado, sintetizado, sistematizado y publicado y difundido. La experiencia es, la estrategia para trabajar con los maestros tienen, gracias a Dios que para el nuevo milenio, para trabajar en educación, todos tenemos que tener títulos. Se aspira, esta es una aspiración y se está trabajando para esto. No solamente el nivel del grado de profesorado, sino el grado de licenciatura. Esto es importante en términos de mejorar profesionalmente al maestro, pero lo más importante es que cada centro educativo se convierta en el escenario de formación permanente de sus maestros. Para esto el espacio y el tiempo de la escuela también tiene que estar en la formación de los maestros. Y hay estrategias muy probadas, como son reuniones, observaciones, esto que hacemos de grabar a los maestros para que ellos se vean y que sirva esto de reflexión, pero atendiendo a lo que nosotros queremos, a la metodología, a la filosofía. Por ejemplo, el señor Sanders comentaba ahorita sobre la lectura, la adquisición de la lengua oral y escrita. Ha sido una gran traba en nuestra escuela tradicional. Nos han enseñado a leer mecánicamente, no comprendemos lo que leemos. Si no hay competencia lingüística, no puede haber un pensamiento bien estructurado. Entonces el lenguaje es fundamental, fundamental. Y los padres creen que aprender a escribir a E, I, O, U a los 4 años ya está, es decir, empiezan a apurar, ya cada vez menos, porque cada vez, por lo menos los padres de clase media, entienden que el desarrollo del ser humano, para aprender a leer y escribir, lo más importante no es copiar a E, I, O, U,
lo más importante es que el niño aprenda, es decir, lo haga de una manera natural y que interactúe con todo tipo de texto desde los 2 años. Leerle un cuento a un niño, aprender canciones, interpretar, es decir, relacionarse con texto, tratar de leer láminas, todo eso es parte del proceso del desarrollo del pensamiento. Y lo más importante es desarrollar el pensamiento. La lectura viene como consecuencia de eso, claro. Y la escritura, y sobre todo una lectura es decir, leer para comprender, no leer mecánicamente como nos enseñaron a nosotros. Y hoy día que en la sociedad actual, con la lectura, digamos, es un aspecto que va cada vez en una decadencia más pronunciada, porque sobre todo en los niños que tienen tantas ofertas de otros medios como el ordenador, el computador, como el... Pero también la forma en que nos enseñaron, no aprendimos a amar, es decir, a interactuar de una manera mucho más viva con los textos. Entonces, como aprendimos de manera mecánica y la comprensión es dificultosa, pienso que también y todo el bombardeo tecnológico es más fácil lo visual. Es más fácil acostumbrarnos a lo visual que hacer el esfuerzo de la lectura, es decir, de leer texto. En este modelo educativo se adopta un enfoque natural para la adquisición de la lengua oral y escrita, y desde los 2 años los niños empiezan a aprender cómo, escuchando cuentos, canciones. Cuando los padres dicen, ¿y cuándo van a aprender a leer? Les decimos, pero ya hace rato que empezaron. ¿Y cómo empezaron? Oh, todos los días escuchan cuentos, todos los días se les narra cuentos. En los trabajos que ellos hacen se les escribe su nombre, y ya ellos empiezan a ver su nombre, todos los días se señala la fecha, el calendario, es decir, el niño está constantemente interactuando con los textos. Si va a llevar una invitación a la casa, se le lee. Una invitación se escribe de una manera diferente a una circular. Hasta los recibos, hasta los afiches, todo está en el salón de clase, porque todo tiene un sentido. Una cosa que quería destacar, que en este enfoque el ambiente y el tiempo son 2 factores muy importantes, 2 recursos valiosísimos. Todo lo que está puesto en el salón enseña, y todo está puesto con una intención. Los salones donde los niños aprenden son ricos en estímulos, y el horario de actividades también está organizado de forma que equilibre las actividades. Hay actividades grupales, actividades en pequeños grupos, actividades para estimular todo lo que es la educación artística y la creatividad. El niño está en contacto con música, literatura, expresión corporal, gimnasia, plástica. Así que el niño pasa por estos años por experiencias muy ricas que le van también a desarrollar aptitudes, además de actitudes. Entonces ahí se descubren talentos, se orienta, y es muy importante desde muy temprano, y es una función fundamental en este nivel educativo, detectar las capacidades, las potencialidades y las dificultades también, porque entre más temprano se detectan dificultades, mucho más posibilidades para corregirla, subsanarla, es posible. Entonces es una función muy importante. Un niño que llega a los 6 años con problemas, ya es difícil. Hay un eslogan que yo quiero decir. Nosotros quisiéramos empezar en la cuna, porque en la escuela es tarde ya para empezar. Por eso lo ideal sería empezar con las madres embarazadas, y ojalá que este proyecto pueda empezar no con los padres que tienen ya el hijo de 1 año, sino con la madre que tiene el hijo en el vientre, para que dialogue con ese hijo, para que lo estimule también desde ese momento. Vamos a ir a una breve pausa, retornamos con este tema de la relación entre escuela y pobreza. Nuestro país ha conocido experiencias similares a estas que estamos conversando, y particularmente a esta del proyecto Infancia de la Fundación Descubre, pero bueno, la historia ha sido otra. Es
decir, hemos visto cómo proyectos importantísimos como CONANI, por ejemplo, ya pues prácticamente no existen en nuestra sociedad. Ahí había un componente que complicaba el proceso y es en efecto el componente político. Ahora, en este proyecto Infancia de la Fundación Descubre, que nosotros apostamos a que pronto sea una realidad palpable ya, pudiéramos ilustrar a la teleaudiencia sobre cómo va a ser un día de un niño dentro de esta escuela piloto de la Fundación Descubre. Mira, Mármol, una educación de calidad no es barata. Es una inversión. Lamentablemente nosotros no hemos visto en nuestra cultura que una escuela es pupitre, pizarra y una maestra mal pagada. Lamentablemente eso no es una escuela de calidad y eso no es lo que quiere hacer Descubre. Descubre que hacer una educación de calidad implica fíjate que hemos hablado de una construcción, porque siempre el espacio físico va a expresar o puede expresar parte de lo que es el enfoque que se va a desarrollar. Ese espacio físico que es rico en estímulo, donde el niño va a tener todas las áreas que estimulen su desarrollo, y esto se hace con materiales sofisticados y con materiales también reciclados, porque todo se integra. Pero eso por un lado, es decir, la calidad del ambiente es importante. Lo otro es el tiempo, que es un factor que lamentablemente en nuestras escuelas a veces otros recursos mal usados, muy mal empleados. El tiempo es muy importante porque es la cantidad de horas en el que el niño va a estar expuesto a una experiencia. Pero además el tiempo hay que organizarlo y hay que balancearlo. Por eso hay tiempo para la alimentación, tiempo para el descanso, tiempo para higiene, tiempo para las actividades que desarrollan, que estimulan. De disciplina, ¿no? Entonces, fíjate, la organización de lo que nosotros llamamos un horario de vida, el horario de actividad, es una estructura fundamental para que el sistema funcione. Cuando el niño, es decir, interioriza que hay una secuencia en las actividades y que después de lavarse las manos se merienda y que después de la merienda se juega en el patio y que después del patio hay un momento de higiene y que después de la higiene se descansa y que el niño eso luego se automatiza, porque hay una parte de rutina en estas actividades que es lo que va a ayudar a crear hábitos. Los hábitos se logran a través de una práctica y estamos hablando de niños con privaciones económicas, donde hasta los hábitos alimenticios hay que construirlos, los hábitos de higiene, los hábitos de orden y hábitos de convivencia, que es muy importante y que es una de las funciones que este tipo de proyecto desarrolla. Y esos hábitos adquiridos a esa edad temprana van a ser hábitos definitivos en la vida de ese Montessori le llamó, hay un momento óptimo. ¿Tú sabes por qué a veces nos da mucho trabajo en los niños de 7 años? Porque le pasó el momento óptimo. Entonces hay un momento óptimo que es en los 3 años de creación de hábitos, que cuando se pasa da más trabajo desaprender. Por eso es que la intervención es que cada día en la vida de un ser humano tiene una importancia y mucho más en estas edades. Entonces hay actividades de rutina y actividades que van a ir variando. Una cosa que este programa contempla es un horario de 8 horas, porque como es un programa integral de atención es decir, hay que combatir el problema de la desnutrición, hay que combatir el problema de problemas de salud, pero también hay que combatir el problema de privaciones que el niño ha estado sometido. Es decir, el programa contempla alimentación, es decir, 2 meriendas, un almuerzo, contempla hora de descanso, hora de siesta, contempla también hacer prevención de salud en términos de vacunación, de crear un ambiente de higiene y sobre todo una alimentación balanceada, donde los niños aprendan a alimentarse. Entonces el componente alimenticio, señor Sanders, es fundamental para el éxito de este proyecto. El edificio. El componente alimentario, digamos. Es primario. Primario, ¿verdad? La nutrición es primaria en un proceso como este. Porque la calidad de alimentación suplementa el estímulo, porque para desarrollar, recuerda que cuando nosotros describimos, es que
el número de conexiones cerebrales que crecen desde 1 año a 3 años a 7 años, el número de ellas y la calidad de ellas dependen de la alimentación. En los primeros 4 años... Depende de la alimentación, sí, puramente. A los 4 años... Y del estímulo. Sí. Claro. La alimentación juega un papel vital porque a los 4 años el cerebro alcanza el tamaño del 80% de lo que va a ser el cerebro futuro. Eso es fundamental. Entonces ahí hay un componente biológico básico que entra por la alimentación. Por supuesto, si ese niño bien alimentado recibe también una buena estimulación de sus capacidades, entonces estamos hablando de que sí estamos apuntando a un desarrollo más integral. Si la familia tiene conciencia de la importancia de estos años de vida, cómo es el desarrollo de los niños en cada etapa de su desarrollo, cómo yo, mamá o papá, lo puedo acompañar. Si hay un educador consciente, formado, que acompaña ese desarrollo, entonces el resultado obligatoriamente tiene que ser otro. Y eso en un ambiente con estímulo, porque en este enfoque el educador no es el único que enseña. Enseñan los materiales, por eso el ambiente está diseñado con materiales donde materiales son juguetes, materiales educativos, donde el niño interacciona con ellos y cada uno de esos materiales tiene una intención para el desarrollo de las capacidades del niño. Pero además, ese niño aprende de sus compañeros, por eso la función de socialización que hace la escuela es muy importante. Y el maestro también, como decía, está aprendiendo permanentemente. Quería concluir que el maestro, es decir, está en un escenario de formación permanente a través de reuniones, de capacitación, de talleres, de círculos de estudio donde se estudia permanentemente materiales que llegan nuevos, es decir, porque el conocimiento es algo que, la información que hay que vivirla actualizando, pero también hay que construirla con la propia práctica. El maestro aprende a través de eventos educativos, talleres, seminarios que asiste fuera de la institución, que organiza la institución, y para eso se necesita un director que no está en una oficina moviendo papeles, sino que está educando a sus maestros, que está observando. ¿Podríamos ejemplificar también, para ilustrar con ello a los amigos televidentes, cuál es la cotidianidad de la familia, una descripción, por ejemplo? muy ¿no? bien. Antes quiero decir, este modelo educativo está escrito, pero ese modelo ya se ha desarrollado en el país, no solamente en el círculo infantil, donde hemos producido una serie de materiales, sino que hay muchos centros educativos que también han desarrollado este enfoque, es decir, que a nivel privado, clase media, media y clase media baja, ha sido experimentado. La originalidad de este proyecto está en trabajar con la pobreza. Exactamente, es llevar esta educación de calidad a una población. Déjame añadirle algo a eso. Yo he estudiado el sistema que se va a poner en efecto en el estado de California. Va a costar 5.000 millones de dólares anuales, una cosa tremenda que se va a iniciar creo que en el año 2000 ahora. Allá va a ser 3 horas diarias. Eso significa... 3 horas nada más. 3 horas diarias. Eso asume muchísimas cosas. Primero lo que asume, antes que nada, es que los padres que mandan esos niños allá le dan suficiente estímulo, suficiente alimentación. El problema de la alimentación ya está resuelto. Pero nosotros tuvimos que verdaderamente dedicarnos a pensar cuidadosamente este problema de 8 horas comparado con 4 horas, por ejemplo. Es una cosa. ¿Por qué es 8 horas? Porque son niños pobres. ¿Y por qué 8? Porque verdaderamente ellos han tenido menos estímulo desde el nacimiento que los niños que normalmente tienen padres que pueden dedicarle tiempo a ellos. No, claro, y que los padres de la pobreza tienen que trabajar mucho más horas al día. Nosotros lo hicimos largo, en sentido de poder cortar los vínculos pasados de la pobreza en los niños para hacerlo de una manera más intensa. Los 8 horas verdaderamente demuestran la intensidad de lo que se quiere hacer. Como te digo, en California lo van a hacer 3 horas. En otros lo tienen 3 horas también, o 4 horas, pero en nuestro caso es más intenso, más largo. No, y en la educación privada nacional también los niños asisten 4 horas. La razón es porque ya esos niños llegan
Por ejemplo, la clase con la que nosotros trabajamos, el problema de salud, el problema de alimentación está resuelto. Nosotros lo que tratamos, por ejemplo, con lo de la merienda, es enseñarle a comer de manera balanceada, porque el niño de clase media alta lo que tiene que desaprender malos hábitos alimenticios por exceso de complacencia. En este caso, las 8 horas es, primero tú decías, el padre chiripero necesita, es decir, no tiene la cantidad de horas para estimular a su hijo porque está buscando el sustento de la familia. Las madres, una situación, por ejemplo, en el estudio que nosotros utilizamos de un barrio de la ciudad, hay muchas madres adolescentes Ese que es un son componente importante también. muy importante, y esos niños quedan en manos de una abuela, y esa madre adolescente, la abuela le está ayudando para que el adolescente pueda continuar su escuela. Y, por ejemplo, en los criterios con los que se va a seleccionar, se van a utilizar una serie de factores, quizá ese sea uno de los factores. Es decir, que queremos que la madre siga su desarrollo y que esto sea un apoyo al desarrollo de la madre, el hecho de que su hijo va a estar en un centro atendido, no solamente guardado y cuidado, sino en un centro para potenciar su desarrollo, su inteligencia emocional y cognitiva. Entonces, ese niño va a llegar desde las 7:30, se va a recibir, va a tomar ahí un ligero desayuno, ese niño va a pasar ya a una ceremonia que se hace de entrada para subir la bandera, y ahí se trabajan muchos valores cívicos para describirte rápidamente cómo se concibe un día de este proyecto. Luego, cada grupo se reúne con su educadora. Ellos van a tener una educadora y una auxiliar de educadora, que esa auxiliar es aprendiz de educadora y a la vez es la persona que apoya a la educadora. Porque también en un programa de calidad, la cantidad niño-adulto es un factor a cuidar. Aquí no, por eso son 100 niños, aquí no van a haber 40 niños y un adulto. Eso es imposible porque ya se han hecho muchas evaluaciones sobre lo que son programas de calidad. El ambiente, la relación de los padres, la cantidad de niños maestros, la relación maestro-alumno, todo eso son factores que hay que cuidar. Entonces la maestra tiene un encuentro con los niños y luego pues ahí se van desarrollando actividades de rutina como la que dije antes y actividades para desarrollar. Muy bien, yo creo que para agotar las posibilidades de aspectos a discutir y demás de un proyecto tan importante como este, necesitaríamos varios programas, varias conversaciones en la catedral. De manera que nos resta agradecer a la profesora Mercedes Hernández, doña Mechi, y al doctor John Saunders su comparecencia aquí al programa, y esperamos que este contenido haya sido del agrado de todos los amigos televidentes. Deseamos muchísimos éxitos a la Fundación Descubre y al proyecto Infancia para la República Dominicana. Muy buenas noches.